Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Buenos en el días. día de ayer, buen día, Virgilio, querido. Buenos días. ¿Cómo estás? Elena. Excelentemente bien, gracias al Señor Jesucristo. Amén. Wow. Dios te bendiga mucho, hermano. Amén. Y los que están mal, Santo gracias a quién es. Bueno, eso es tu situación. A que su- tú No, tuvieras no, que yo haber digo hecho. los Por que su están libre mal. Que se albedrío. ponga con el Señor para que se Comportamiento de su pongan. libre Por su libre albedrío. albedrío. Exacto. está Y que se mal. A los pongan que en- están bien es por Jesucristo. Que y se los que pongan están en la mal línea es del por Señor su para que se libre pongan bien. Ok. Comienzo mi comentario con el apoyo de Maldita todos. En reflexión el día de esta. ayer, Estados Unidos conmemoró los 21 años Uf, de los qué fuerte. ataques terroristas del 11 Terrible. de septiembre. Se hicieron diferentes actos. Se leyeron los nombres de las víctimas, cerca de 3.000 almas, cuyo sacrificio, bueno, cambió la historia, no solamente los Estados Unidos, sino la historia. Y el presidente Biden recordó entonces el mensaje que mandó ese día la reina Isabel. En paz descanse ahora, ¿no? Luego de su fallecimiento el pasado jueves. ¿Y qué mensaje envió la reina? El dolor es el precio a pagar por el amor. Un mensaje para reflexionar, lo dejo ahí. Y el presidente Biden siguió diciendo el curso de la historia estadounidense cambió ese día. Pero lo que no cambió fue el carácter de esta nación, los sacrificios, el amor, la generosidad de lo que es capaz Estados Unidos. Cambió Estados Unidos y cambió el mundo. Y cambió la aviación. Viajar es una experiencia completamente diferente antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre. Y eso cada uno de nosotros que hemos sido usuarios de aeropuertos, pasajeros, lo hemos vivido. Pero también todo cambió para los profesionales, técnicos, los que trabajan en la industria de la aviación. Se incrementaron, yo creo que a la enésima potencia, las medidas de seguridad, se incrementó la regulación. Y hablando con gente del sector, me dicen que la aviación es una de las industrias más reguladas en todo el planeta, solo superada por la energía nuclear. Entonces, las reflexiones sobre el 11 de septiembre nos llevan a la aviación, nos llevan a la regulación y nos ponen a pensar localmente, ya que el presidente Abinader está impulsando la aviación. Y hay que reconocer, así como en los documentos, considerando tal cosa, se resuelven los considerandos. El presidente Luis Abinader tuvo el coraje, el valor de abrir este país en momentos en que muchos médicos y varios sectores de la sociedad no recomendaban eso porque los números, los indicadores del COVID estaban bastante altos. Él se atrevió y lo criticaron. Le decían, está priorizando la reactivación de la economía y está dejando a un lado la salud y no debe ser. Y los médicos se van a disparar los indicadores y eso. Hay que reconocer que en enero de este año tuvimos un pico, pero por efecto de la variante. Pero finalmente esa fórmula arriesgada del presidente Abinader tuvo sus resultados. Se logró reactivar la industria turística, digamos, en tiempos récord, en una etapa post-pandemia o como usted le quiera llamar esta etapa de la pandemia, y esto nos mereció un reconocimiento a nivel internacional. Bien por él. Por otro lado, no podemos decir que el presidente Luis Abinader se caracteriza por violar las leyes. Creo que no. Él tiene un discurso y una práctica de respeto a las leyes, que en algunos casos hay excepciones, que han surgido críticas de la oposición, es cierto, pero no creo que es la mayoría. Por eso es que sorprende que en la industria de la aviación, o sea, hay mucha preocupación por una violación a la ley. ¿Y a qué me refiero? La ley de la aviación civil, que establece que el que preside la Junta de Aviación Civil tiene que tener 5 años de experiencia en la materia. ¿El doctor Marta Piantini la tiene? No. Entonces uno concluye, se está violando la ley, o hay que cambiarla, o hay que cambiar la persona. ¿Y cómo dice? Porque muchas veces, no, es una interpretación legal. Vamos a leerlo. El artículo 210 de la ley 491-06 de la ley de aviación civil dice, el presidente y el secretario de la Junta de Aviación Civil deberán poseer experiencia comprobada por más de 5 años en materia aeronáutica. Además, al igual que los especialistas en transporte aéreo nombrados por el Poder Ejecutivo, deberán acreditar su competencia en materia de transporte aéreo.
el doctor Marte Piantini. ¿Tú puedes leer ese artículo nuevo? Ok. Me quedó como una... De nuevo, Por favor, repito, por favor. a petición Muy de Pedro, importante, mi claro. compañero y mi vecino, el presidente y el secretario de la Junta de Aviación Civil deberán poseer experiencia comprobada por más de 5 años en materia aeronáutica. Además, al igual que los especialistas en transporte aéreo nombrados por el Poder Ejecutivo, deberán acreditar su competencia en materia de transporte aéreo. Ahí hay como Pedro, una ¿tú puedes especie ser presidente de eso, Pedro? Bueno, Por claro tu que sí. experiencia, digo. Pero habría que ver cuál es la experiencia. Porque el hecho de que tú trabajes, por ejemplo, en recursos humanos dentro del sector no te da una experiencia en lo que tiene que ver con los aspectos técnicos del área de la aviación. Es como un poquito ambiguo ese El doctor texto. Marte Piantini no tiene experiencia en esta materia. Él es abogado, es comunicador, egresado de la Universidad de la UCE, con especialidades, maestría, doctorados en Derecho Público, Derecho Constitucional en varias universidades de España. Pero en esta materia no tiene experiencia. Entonces, o se cambia la ley, o se cambia la persona, o no nos pueden exigir a nosotros como ciudadanos cumplir con la ley cuando las autoridades la violan. Entonces, esto hay que aclararlo. Es ambiguo y nosotros, o los críticos de la industria, y yo que estoy haciendo el comentario, lo estamos malinterpretando. O sea, esto hay que aclararlo. Entonces, con esto de la regulación, también me lleva a pensar, tenemos especialistas en el país sobre regulación de estos profesionales becados que han estudiado, becados por la MESID, por ejemplo. Tenemos, buscando profesionales jóvenes, yo sé que pueden haber otros, pero buscando. Y qué sorpresa, me encuentro con el nombre de Eliana Gómez. Eliana Gómez es una joven profesional, ella estudió ingeniería industrial y recibió una beca de la Embajada de Estados Unidos y se fue un año. Y le tocó Huntsville, una ciudad de Alabama, que es una ciudad inteligente, de alta tecnología, donde se desarrollan muchísimos programas aeroespaciales. Y eso le hizo amar todo lo que es aviación. Cuando regresa al país, logra una beca para estudiar 4 años gerencia de aviación en una universidad de Nueva York. Y actualmente está estudiando una maestría en una universidad tecnológica de la Florida. Y digo, pero ¿y este recurso humano? Ah, qué sorpresa, en enero del 2021 fue contratada por la Junta de Aviación Civil. Y ella, desde que llegó ahí, dijo, yo vengo a trabajar, yo no soy política, aunque pertenece a una familia PRMista. Su padre, su familia son del PRM, ella creyó en el cambio, cree en este gobierno, cree en el presidente Abinader, pero fue a trabajar. La posición que ella tenía, encargada de la división de facilitación. Ahí en facilitación convergen todas las instituciones y ella tiene que ver con todo lo que es entrada y salida de pasajeros y de carga, todas las instituciones. Decía, yo encontré un departamento o se encontró un departamento que no había nada, nos dicen, bueno, ella como por su experiencia como ingeniera industrial que estudió durante unos años, fue creando procesos. Pero ¿cuál es la sorpresa? La desvincularon. Ella duró apenas un año. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué la desvincularon? No se sabe. Sus funciones están muy delimitadas por ley y lo único que ella tiene que hacer es que se cumpla la ley y que cada empresa del sector tenga su contrato, cumpla con las normas. Cuando uno habla con directores de aeropuertos, con los número 1 de líneas aéreas, con la app, en la MESID, que tienen referencia de ella, en la Embajada de Estados Unidos, que fue becaria, dicen lo mejor. A+, 100 más, es lo que ella ha ganado en cada área. Pero además, ella conoce bien cómo se maneja el Departamento de Transportación de los Estados Unidos, que es el equivalente norteamericano de lo que es la Junta de Aviación Civil, y fue copiando algunas buenas prácticas de eso. Entonces, ¿por qué la desvinculan? Y la pregunta que yo me hago, ¿es esta la política? Patear a estos profesionales que han sido becados, que han estudiado, profesionales en los cuales el Estado ha invertido dinero con los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. Entonces los pateamos. Usted no cabe aquí. Váyase a trabajar a otro país, fomentando la fuga de cerebros. Al ser su área de especialidad que más le gusta la regulación, el lugar ideal para ella trabajar es el Estado.
ella ha recibido ofertas, tengo entendido, de líneas aéreas de otras empresas, pero ella entiende por algo personal que no es ético, me han dicho las otras personas, y ella ha rechazado esto. ¿Cómo es posible que en estos momentos que el presidente Luis Abinader quiere incentivar la aviación y todos dicen que hay un potencial económico, hay mucho dinero que ganar, que tiene que ganar la República Dominicana a través de la aviación, perdamos un recurso humano con Eliana Gómez? ¿Cuál fue su pecado? Hacer cumplir la ley, exigirle contratos, exigir cumplimiento de las normas a las empresas del sector. Ahí queda la pregunta y vamos a ver qué ocurre. Con esto concluyo.